Imaginen esto. Haz de cuenta que están de pie sobre un inmenso océano ondulante de oro líquido. ¡Wow! Sí, y sobre sus cabezas no hay nubes, sino que hay enormes árboles de cristal puro que se alzan decenas de metros. Y estos árboles disparan arcoíris infinitos hacia la negrura del espacio. O sea, todo es luz, todo es abundancia, todo es paz absoluta. Suena increíble. Lo es, pero, y aquí está el detalle. Justo debajo de sus pies, el núcleo entero de este paraíso está a punto de detonar como una gigantesca bomba cósmica para borrar todo rastro de vida. ¡Qué giro tan drástico! Totalmente. Pues hoy nos sumergimos de lleno en una historia fascinante extraída de los archivos del canal Archivos de Otro Mundo. Y la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es diseccionar uno de los escenarios de ciencia ficción más espectaculares que existen y desmenuzar el devastador dilema moral que esconde en su núcleo. Y fíjate que es una misión que vale totalmente la pena, porque, lo que hace verdaderamente brillante a este relato no es solo el espectáculo visual, que pues de por sí ya es apabullante. Claro. Lo magistral es cómo construye este paraíso utópico ladrillo a ladrillo, con una precisión astrofísica y biológica increíble, solo para desmantelarlo frente a nosotros mientras todo colapsa hacia un conflicto existencial. Es una narrativa que escala a una velocidad aterradora desde el arte puro hasta la aniquilación inminente. Y vaya que escala rápido. Porque, a ver, al principio la fuente nos presenta el escenario principal, este planeta llamado Auroria Zafiro. Ok, vamos a desempacar esto, porque el nivel de detalle de la construcción de este mundo es una locura. Sí, es fascinante. En este planeta no hay tierra fértil, o sea, no hay arena ni roca volcánica. El suelo es, textualmente, oro líquido densificado. Ajá. Y de ese mar dorado brotan estos árboles que funcionan como prismas colosales, refractando la luz estelar. Para quienes nos escuchan, es como intentar imaginar que estamos atrapados dentro del mecanismo de un reloj de lujo gigantesco o, caminando por las entrañas de un caleidoscopio vivo y en constante movimiento. Es una imagen súper potente. Sí, pero, a ver, antes de avanzar a la historia, hay que entender cómo funciona algo así en la realidad. Físicamente, ¿cómo se sostiene un mundo entero hecho de oro líquido densificado? Porque suena como un infierno termodinámico. Pues esa es precisamente una de las descripciones más reveladoras y geniales del archivo. Porque si hablamos de oro líquido densificado que sirve como un manto planetario sólido, capaz de soportar el peso de estructuras cristalinas gigantescas, tenemos que olvidarnos de la física terrestre estándar. O sea, la gravedad normal no aplica aquí. Exacto. Para que un metal superpesado como el oro fluya, pero a la vez actúe con integridad estructural, estamos hablando de un sistema planetario sometido a presiones atmosféricas extremas y a un campo termodinámico brutal. Claro. Es un entorno de altísima energía. Probablemente, el núcleo del planeta genera un calor de fricción por fuerzas de marea gravitacionales tan constante que mantiene el oro en estado fluido, pero la inmensa gravedad lo compacta. O sea, estamos hablando de una especie de olla de presión a escala cósmica, pero bañada en luz estelar constante. Literalmente, un crisol de metales preciosos. ¡Qué locura! De aquí es donde la astrofísica choca de frente con la biología y la psicología, que para mí es lo más fascinante. Si una especie evoluciona en esa olla de presión iluminada, donde no hay ninguna escasez de recursos, donde la energía es literalmente el suelo que pisan y la luz baña cada centímetro, su mente se desarrolla de una manera radicalmente distinta. Sí, me imagino. Su psicología se vuelve completamente postescasez. O sea, no desarrollan el concepto de acumular riqueza porque su mundo mismo está hecho de ella. El valor material pierde su significado. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo. Porque eso suena hermoso en la teoría, súper poético, pero ¿no es la escasez el motor mismo de la evolución? Pues sí, normalmente. Locurazo. Digo, en casi cualquier ecosistema conocido, uno mejora y se adapta porque tiene que competir por recursos limitados, por alimento o territorio. Si todo está servido en bandeja de oro, literalmente, ¿qué los motiva? ¿Cómo no se estancan como civilización hasta desaparecer por pura inercia? Es un excelente punto. Y es una objeción biológica muy válida.
La respuesta que ofrece el relato es que la evolución de esta civilización no se detiene, sino que cambia drásticamente de dirección. ¿Ok? ¿Hacia dónde? Pues en lugar de evolucionar genéticamente para competir, cazar o depredar, evolucionan hacia la máxima eficiencia estética y geométrica. Su imperativo biológico no es sobrevivir contra un entorno hostil, es armonizar con un entorno perfecto. Órale. Al no haber depredadores naturales ni inviernos glaciales que superar, su desarrollo evolutivo y cognitivo se enfoca por completo en la luz y la resonancia. Sus mentes se vuelven instrumentos artísticos. Nos lleva directamente a los seres que habitan este caleidoscopio inmenso, los cristalinos. Quienes intentan visualizar esto en casa tienen que borrar de su mente la idea de humanoides comunes. Sí, olvídense de nosotros. Son gigantes de unos majestuosos 6 metros de altura, y sus cuerpos completos están formados de cuarzo traslúcido. Y esto es fundamental, porque por su interior no corre sangre ni agua. Tienen filamentos de plasma dorado puro fluyendo como si fueran venas intensamente luminosas. ¡Wow! La fuente los describe de una manera súper evocadora. Los llama escultores del sonido y la luz. Lo cual tiene un sentido fisiológico perfecto dentro de ese ecosistema. O sea, en un mundo de columnas de prisma y mares de oro, los ojos y los oídos biológicos basados en agua y carbono no servirían de mucho ante tanto resplandor puro y ruido de alta energía. Claro, se achicharrarían. Totalmente. Su fisiología de cuarzo les permite procesar su mundo a través de la refracción lumínica directa y la vibración interna. Son entidades puramente resonantes. Interactúan con su ecosistema cantando, emitiendo frecuencias armónicas que moldean su entorno sin dañarlo. Entiendo la belleza poética de esa simbiosis. Realmente lo hago. Pero, voy a ser honesto, aquí veo una falla enorme en el diseño de esta especie. A ver, cuéntame. Me maravilla su composición, sí, pero biológicamente me parece un absurdo evolutivo. Si son seres dedicados exclusivamente a esculpir luz y cantar, significa que su capacidad ofensiva o defensiva es nula. Ajá, cero defensas. Y tener venas de plasma dorado, que me imagino que es la energía más pura y potente concebible, fluyendo por tu cuerpo en un universo infinito que sabemos que es implacable, Es un peligro. es colgarse un espectacular de neón en el cuello que grita «¡Vengan y sáquenme!». Esta biología, por más deslumbrante que sea, es una maldición absoluta disfrazada de milagro. ¿Cómo es posible que una raza inteligente exista sin un solo mecanismo defensivo? Pues lo fascinante aquí es que has dado justo en el clavo con la tragedia central del archivo. Es la máxima paradoja de la perfección. Los cristalinos han alcanzado la cima evolutiva, pero solo dentro del vacío aislado de su ecosistema. Su burbuja. Exacto, su burbuja dorada. Para ellos, la violencia, el engaño o la defensa son conceptos alienígenas porque nunca han existido en su historia planetaria. Pero tienes toda la razón. O sea, a escala macrocósmica, esa armonía prístina no es vista como santidad, es vista como una debilidad tremenda. Totalmente. Es un fenómeno que observamos a lo largo de la historia. Geopolítica. Las civilizaciones o regiones que poseen inmensos recursos naturales, pero carecen de una fuerza defensiva fuerte, casi siempre son víctimas de fuerzas externas forjadas en la escasez y el conflicto. Tristemente. Sí. En el gran teatro del universo, la ley es implacable. Cualquier recurso de alto valor que no esté fuertemente custodiado, inevitablemente atrae a la industria de la extracción violenta. Y vaya que los atrae, y de la forma más oscura y parasitaria posible. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, aquí cambia el tono por completo. Porque como si fuera un relojito cósmico marcando la hora del desastre, la vulnerabilidad de Auroria Zafiro trae a la peor visita imaginable. La antítesis absoluta de los cristalinos aparece en la órbita del planeta. Los archivos denominan a esta amenaza como los cosechadores de escoria. ¡Qué nombre tan brutal! Portan armaduras de metal oxidado y corroído. La decadencia pura. Y aquí viene lo peor. O sea, no buscan conquistar políticamente, no quieren subyugar al gobierno local ni asimilar su cultura. Vienen puramente a succionar. Su único objetivo es cosechar esa savia de plasma dorado de las venas de los cristalinos, porque resulta ser el combustible orgánico más valioso de todas las galaxias.
Y ese detalle del metal oxidado es fenomenalmente simbólico y clave para entender la temática del relato. Representa la entropía, la decadencia temporal, el desgaste y la brutalidad industrial. Es todo lo opuesto a la estructura de cuarzo inmutable e inmortal de los habitantes. Es un choque de mundos literal. Sí, estamos presenciando una colisión frontal entre una utopía estancada en su perfección y una maquinaria impulsada por el hiperconsumismo y la necesidad industrial más voraz. Los cosechadores son la materialización intergaláctica del colonialismo de recursos. Tal cual. Operan exactamente igual que los imperios de la antigüedad o las corporaciones extractivistas modernas. No ven a los habitantes de Auroria Zafiro como seres sintientes o entidades culturales. Los ven puramente como yacimientos andantes de combustible. Es la deshumanización total del otro por motivos económicos. Esa alegoría con el colonialismo es brutalmente precisa. Y el modus operandi que emplean para extraer este recurso te hiela la sangre en las venas. Despliegan hordas interminables de drones mecánicos que apuntan específicamente a los cristalinos más jóvenes. ¡Qué horror! Y la invasión no es un enigma de trincheras. Es un acto de parasitismo grotesco. Los drones se adhieren físicamente a los cuerpos de cuarzo y comienzan a drenarles el plasma dorado en vida. O sea, se los chupan vivos. Literalmente les roban su esencia, la luz que los anima. El archivo describe un terror visual espeluznante. A medida que pierden el plasma, el cuarzo vibrante de sus cuerpos se apaga, volviéndose opaco hasta convertirse en simple piedra gris, agrietada e inerte. ¡Qué imagen tan fuerte! Están convirtiendo a la juventud de todo un planeta en estatuas de ceniza viviente. Y la tragedia es que los cristalinos, al no tener el concepto mental de la violencia, ni siquiera saben cómo reaccionar. Entran en un estado de parálisis de choque, mientras su civilización es vaciada frente a sus ojos. Es una parálisis conceptual absoluta. Su hardware neurológico simplemente no tiene los circuitos para procesar la malicia intencionada. No está en su código. Exacto. Pero más allá del terror psicológico, hay un elemento táctico en este asedio que demuestra lo fríos y calculadores que son los invasores. Los cosechadores no aterrizan disparando proyectiles cinéticos, balas o explosivos termonucleares. La fuente especifica claramente que utilizan armas que emiten frecuencias disruptivas. Ok, sí lo recuerdo. Han estudiado la biología única de Auroria Zafiro y han militarizado la propia naturaleza de los cristalinos en su contra. A ver, expliquemos eso a fondo porque suena a ciencia dura. ¿Cómo funciona un arma de frecuencia contra un gigante biológico hecho de cristal sólido? Pues pensemos en la física de materiales estructurales y la mecánica de ondas. El cuarzo biológico que forma los cuerpos de los cristalinos se mantiene estable y cohesionado gracias a una resonancia armónica constante. Ajá, su canto natural. Sí, es una vibración interna perfecta que mantiene los enlaces moleculares fuertemente unidos. Lo que hacen las armas de los cosechadores es inyectar un caos acústico extremo. Emiten frecuencias disonantes calculadas que interfieren directamente con la vibración natural del cuarzo. ¡Wow! Es la versión armamentística de la interferencia destructiva. Este bombardeo sónico rompe la armonía celular, generando microfracturas internas, desorientándolos y provocando una parálisis total del sistema nervioso. O sea, los neutralizan sin romperlos. Exacto. Es un armamento diseñado quirúrgicamente para neutralizar la movilidad del contenedor sin destrozarlo por completo. De esta forma, garantizan que los drones puedan acoplarse y extraer el combustible biológico de manera eficiente y sin derramarlo. O sea, los atacan usando el mismo principio acústico que ellos usan para crear arte pacífico, pero totalmente corrompido. Es de una perversidad y un pragmatismo absolutos. Totalmente pragmático. Parecería que el fin está dictado, que todo este paraíso dorado va a quedar reducido a una inmensa cantera llena de esculturas grises sin alma. Sin embargo, el archivo nos relata una respuesta fascinante. No surge un ejército rebelde escondido, porque no lo hay. Claro que no. La respuesta brota de la tierra misma. Nos cuentan sobre la existencia del cristalino más antiguo, un ser tan viejo y de dimensiones tan monumentales que durante eones las nuevas generaciones creían que era simplemente una enorme cadena montañosa de cuarzo. Imagínate el tamaño. Un coloso inmemorial durmiendo bajo el oro. Y de pronto, este ser gigantesco se levanta, rompiendo la corteza planetaria.
Y no saca cañones, no ataca con rayos destructivos. Hace algo mucho más profundo. Empieza a vibrar desde el centro de su masa. Si conectamos esto con el panorama ecológico general que venimos analizando, estamos presenciando la defensa inmunológica definitiva de un macrosistema biológico. El planeta entero se sacude como un organismo intentando expulsar un patógeno infeccioso. Es una analogía perfecta. Haz de cuenta que, para quienes intentan visualizar la física de esto, imaginemos el clásico experimento de física acústica donde un cantante de ópera proyecta una nota aguda tan perfecta y sostenida que logra hacer estallar una copa de vidrio. Ajá, exacto. Solo que aquí la escala es monstruosamente grande, es planetaria, y la mecánica funciona a la inversa. Aquí es el cristal gigante el que canta, emitiendo una onda de frecuencia tan inmensamente pura y poderosa que busca la vulnerabilidad del material invasor. ¡Qué locura de imagen! El archivo describe cómo esta vibración colosal inunda el campo de batalla, encontrando la frecuencia de resonancia exacta del metal oxidado de las armaduras cosechadoras. Y funciona. La vibración fuerza al metal viejo a resonar más allá de su límite de elasticidad, haciendo que las armaduras comiencen a temblar, luego a agrietarse y, finalmente, a reventar en 1000 pedazos. ¡Wow! El cristal purificado destrozando al metal industrial corrupto únicamente mediante el uso del sonido. Es una escena épica. Es de una majestuosidad poética innegable. O sea, están utilizando la pureza absoluta de su naturaleza vibracional como una fuerza destructiva formidable. Desde el punto de vista de la física de ondas, si aplicas una amplitud lo suficientemente grande en la frecuencia de resonancia correcta, vas a generar fallas estructurales catastróficas en casi cualquier material rígido. Y ese metal oxidado es perfecto para eso. Exacto. Y el metal gastado, oxidado y fatigado por la guerra de los invasores es sumamente frágil frente a ese estrés microscópico repetitivo. La onda del coloso está obligando a las impurezas de sus escudos a fragmentarse desde adentro. Es brillante. Pero claro, hay un gran y terrible pero en esta victoria momentaria. Siempre lo hay. Destrozar las armaduras de los soldados de infantería que ya están operando en la superficie es increíble, sí. Pero se siente como intentar detener una tormenta aplastando un par de gotas. Tienen un enjambre estelar cayéndoles encima. Destruir la vanguardia táctica no soluciona el problema existencial de fondo. Precisamente. Esa es la limitación táctica que el coloso se ve obligado a procesar rápidamente. Su contraataque acústico es una táctica de área severamente limitada por el medio de propagación. El vacío del espacio. Sí. El coloso puede generar ondas sísmicas y acústicas devastadoras a través del manto de oro líquido y la atmósfera inmediata, aniquilando a las fuerzas terrestres. Pero esas ondas mecánicas no pueden viajar por el vacío del espacio exterior. No pueden alcanzar el grueso de la imponente flota invasora que orbita el planeta, que es donde se alojan las matrices de las armas de frecuencia y las inagotables fábricas de drones extractores. O sea, el problema real sigue allá arriba. Exacto. Destruir las tropas en tierra es, en el mejor de los casos, una victoria pírrica, si la inmensa infraestructura de la tiranía sigue intacta allá arriba, lista para enviar millones de reemplazos. La vibración biológica simplemente choca contra los muros de la física termodinámica. Y ese entendimiento táctico es lo que nos arroja al abismo del clímax de la historia. El coloso asimila esa fría limitación. Comprende que por mucha energía que gaste, su vibración acústica se acabará disipando, o simplemente la flota orbital bombardeará el planeta desde la estratosfera hasta reducirlo a escorrentía. Es un callejón sin salida. Es entonces cuando toma una decisión que te paraliza la respiración. El archivo narra cómo este inmenso ser cesa su canto destructivo, se arrodilla y hunde sus enormes extremidades en el núcleo del planeta, fusionándose físicamente con la compleja red de cristales primordiales y oro hirviente subterráneo que sostiene Aurora Zafiro. Es un sacrificio inmenso. ¿Y cuál es su intención final al hacer esta simbiosis total? Provocar deliberadamente una sobrecarga termodinámica en cadena para detonar el núcleo del mundo entero. Lo que estamos presenciando aquí es la adopción abrupta de la doctrina militar táctica de la destrucción mutua asegurada, también conocida como tierra arrasada,
pero ejecutada de la manera más extrema por un ser que hasta hace unos instantes ni siquiera comprendía el concepto de la guerra. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a analizar profundamente esto porque el nivel de sacrificio es francamente insondable. El objetivo del coloso es usar la red cristalina de todo el planeta como un amplificador gigante para generar un pulso electromagnético y de luz radiante tan colosal que logre cruzar el vacío del espacio, friendo por completo a cada nave de la flota cosechadora de un solo golpe maestro. Un flashazo letal. Exacto. Pero la consecuencia de generar esa energía, el altísimo costo de apretar ese metafórico botón rojo del fin del mundo, es que la ignición masiva desintegrará instantáneamente a todos y cada uno de los cristalinos que existen en la superficie. Estamos hablando de aniquilar a tu propia especie entera, de convertir tu paraíso irreemplazable en polvo estelar, pura y exclusivamente para que el tesoro que llevan en sus venas no siga alimentando la maquinaria bélica de la galaxia. Es fuertísimo. Y el archivo, en un recurso narrativo desesperante y brillante, termina justo un microsegundo antes de que ese pulso letal se libere. Congela el tiempo en la inminencia de la detonación. Lo cual nos deja un vacío intencional enorme. Y plantea una pregunta importante, una interrogante filosófica mayúscula, quizá el dilema ético definitivo que los autores de estos archivos quieren que intentemos resolver. Totalmente. Tenemos que detenernos a diseccionar la naturaleza y la moralidad detrás de ese inminente acto final. Hay dos formas de analizar esta detonación. Voluntaria. Por un lado, estamos presenciando el mayor acto de heroísmo y altruismo cósmico imaginable, porque si analizamos las consecuencias a gran escala, al sacrificar a su propia raza y destruir la mayor reserva de plasma dorado del universo, el coloso podría estar desabasteciendo a los cosechadores para siempre. Les corta el suministro de tajo. Sí, estaría salvando a cientos, tal vez a miles de otros sistemas estelares inocentes, de sufrir futuras invasiones y atrocidades a manos de esta flota imparable. Le está cortando el combustible vital a la tiranía galáctica. Esa sería la lectura más noble y optimista dentro del enorme océano trágico de la historia. Pero, honestamente, me inclino a pensar que hay una capa psicológica mucho más sombría en esa decisión final. A ver, ¿cómo qué? Pues quizás al coloso no le importe en lo más mínimo el bienestar geopolítico del resto del universo que ni siquiera conoce. Quizás su motivación nace de la más pura e insoportable desesperación. Al ver la profanación sistemática de su utopía, al ver a las nuevas generaciones de cristal siendo violadas biológicamente, desecadas y transformadas en grotescos monumentos grises, el coloso decide establecer que hay un límite intolerable para el ultraje. Exacto. Es la declaración violenta de que la erradicación total e inmediata es preferible a la profanación lenta y eterna de su esencia. Es, en última instancia, un acto brutal de autonomía suprema frente a la pérdida de control absoluta. Es tomar las riendas de su propio fin. ¿Sí? La decisión de perecer bajo sus propios términos cataclísmicos antes que someterse a la indignidad de existir únicamente como un recurso explotable para otros. Y es un comportamiento que, a lo largo de extensos estudios históricos sobre guerras de exterminio y conflictos asimétricos masivos en la Tierra, surge una y otra vez de formas muy oscuras. Claro, la historia humana está llena de eso. Exactamente. Cuando los defensores se dan cuenta de que no hay absolutamente ninguna vía para una victoria militar convencional ni para la supervivencia cultural, el único y último poder real que le queda al derrotado es la capacidad de negarle al vencedor el disfrute del botín de guerra. Y vaya botín que les está haciendo cenizas en la cara. De verdad que es un recorrido mental salvaje el que nos propone esta fuente. Es una montaña rusa. Empezamos esta inmersión deslumbrados, con la imaginación volando al pensar en caminar sobre un tranquilo océano de oro líquido denso, admirando cómo las infinitas columnas prismáticas rompían la pálida luz estelar en arcoíris sin fin y empatizando con gigantes pacíficos que esculpían melodías en el aire. Era un sueño. Y en cuestión de pocos minutos pasamos a presenciar cómo esa misma exuberancia paradisíaca se convierte inexorablemente en el cebo brillante de su propia perdición, empujando a un ser de paz milenario a transmutar su propio hogar en una supernova táctica de destrucción. Es un salto de caída libre desde la belleza absoluta hasta la aniquilación calculada.
Hemos transitado de la utopía, de la luz post-escasez, al crudo pragmatismo de las sombras industriales. Es el retrato desolador de un ecosistema que funcionaba a la perfección internamente, pero que fue empujado al suicidio cósmico por el valor económico y bélico que otras entidades externas decidieron otorgarle a sus propios fluidos vitales. Es una maravilla de diseño narrativo y de construcción de mundos. Pero, para ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy, creo que hay un pensamiento clave que queda flotando en el aire. Tras esta historia, algo vital para analizar más allá de si el coloso decide o no dejar que el pulso destructivo siga su curso. A ver, ¿cuál es? Pues veamos fríamente las dos verdaderas y únicas opciones sobre la mesa que deja este universo. Si el gran coloso ejecuta la sobrecarga, no hay duda de que los cosechadores arden y la amenaza desaparece. Pero los cristalinos mueren instantáneamente. Su cultura, su arte y su biología dejan de existir en un rápido y limpio parpadeo de luz estelar. El fin absoluto. Sí. Sin embargo, si se acobardan el último segundo, si por instinto de conservación deciden no hacerlo, en un intento desesperado por salvaguardar la vida biológica a cualquier costo, asumiendo la sumisión, pues los cristalinos de todas formas no perecerán de forma tradicional, no descansarán en paz. No, les espera algo peor. Serán vaciados en vida, convertidos en humillantes baterías orgánicas perpetuas, alimentando a una raza de parásitos mercenarios. Pasarán quizás el resto de la eternidad conscientes, atrapados irremediablemente dentro de frías cárceles de piedra gris inerte, imposibilitados para moverse o morir. ¡Qué agonía! Y eso deja a quienes nos escuchan hoy con una pregunta monumental para reflexionar a lo largo de esta semana. ¿Acaso hay circunstancias extremas donde la verdadera y única libertad, la única forma de evitar la esclavitud biológica absoluta, se encuentra paradójicamente a través de la autodestrucción total? A fin de cuentas, a la luz de este oscuro relato, ¿no es evidente que existen destinos mucho, mucho peores que simplemente dejar de existir? Es una reflexión genuinamente aterradora y precisamente por esa razón es indispensable. Nos obliga a cuestionar y reevaluar profundamente cuál es el verdadero y último precio moral de la mera supervivencia biológica. Absolutamente. Ha sido una exploración fascinante, pasando por la astrofísica del oro, la tragedia evolutiva, la guerra acústica vibracional y el insoportable peso de las decisiones imposibles. A todos los que nos prestan sus oídos en esta inmersión profunda, mil gracias por permitirnos acompañar sus reflexiones y por sumergirse con nosotros en estos archivos estelares. Hasta la próxima inmersión. Mantengan siempre viva su curiosidad, cuiden sus ecosistemas y, por sobre todas las cosas, sigan cuestionando todo.